Entonces buenos días, vamos a reiniciar, que me olvidó iniciar a grabar antes. Les decía que estas son prácticas fitotécnicas que se utilizan en agricultura agroecológica, ¿sí? En agricultura limpia. Y de resumen rápido, vermicomposta o lombricompost. Tenemos cromatografía, ¿sí? Una técnica física de separación de sustancias. Tenemos el encalado, la utilización de mulch. Ahora vamos a ver cada una más puntualmente y más detenidamente. ¿Okay? Bueno, los principios básicos, los cuales también ya habíamos visto en los videos del doctor Miguel Altieri. Les decía que él es un ícono y una autoridad en agroecología, y es muy importante leer sus estudios. Él junto con Clara Nicholson es otra doctora también muy importante y ha hecho aportes valiosísimos en agroecología. Entonces, esto solamente para repasarlos, ¿sí? Para repasarlos, los principios básicos. Primero, la reducción de uso de insumos nocivos para el medio ambiente. Ya hemos visto cómo entonces hay muchos insumos que son purocidas. Recuerden que siempre les hablo de que son purocidas, o sea, herbicidas, acaricidas, nematicidas, todo lo que mata y pues no nos beneficia, ¿sí? Entonces es reducir todo ese uso de insumos nocivos, y aparte de los insumos nocivos, también los insumos que nos sacan de nosotros poder tener una autonomía en la producción, ¿sí? Otro sería el incremento de la capa vegetal del suelo a través del aporte de materia orgánica. Muchas de estas prácticas son enfocadas a esto, a realizar un aporte o incrementar, ¿sí? el aporte de materia orgánica. Entonces, todos los materiales orgánicos, recuerden cuando vimos materia orgánica, cuando vimos el humus, los ácidos del humus. Entonces, todo lo que es materia orgánica nos ayuda, es como la alcancía del suelo, es la químicamente activa y es importantísimo para cualquier sistema productivo agroecológico. Entonces, siempre debemos de enfatizar en estar aportando regularmente materia orgánica, especialmente si tenemos climas templados, ¿sí? Porque la rata o velocidad de descomposición en climas templados es mucho más rápida que en climas fríos. Entonces, en climas fríos, la materia orgánica como que se concentra mucho más, porque los microorganismos, los macro, meso y micro, recuerden que siempre son 3 categorías, entonces ellos trabajan mucho más en el calor y trabajan un poquito más lento, como con más frío, más perecita en el frío. Entonces en el frío hay más acumulación de materia orgánica. Eso solo para recordarles. Bueno, lo otro es la promoción de la actividad biológica del suelo para mantener y mejorar su fertilidad. Recuerden que ya hemos visto bastante de los macro, meso y microorganismos. Entonces necesitamos siempre tener en cuenta que ese ente es muy importante, ¿no? Entonces, hacer todo en pro de la biología del suelo también es importantísimo. Y así pues mejoramos directamente su fertilidad y las producciones, y que sea sostenible y sustentable toda nuestro agroecosistema. Ok, otra sería la utilización de tecnologías limpias y conscientes para el uso de la energía y el agua. Dentro de estas tecnologías limpias, muchas de las prácticas que les voy a presentar hacen parte, ¿sí? Hacen parte de ellas. El mantenimiento de un alto número de especies y de la diversidad genética en tiempo y espacio. Allí entraría todo lo que hablamos de la biodiversidad. Recuerdan que les logré contactar dos doctoras especialistas en biodiversidad. Una nos habló de biodiversidad como tal en el océano, ¿sí? Y otra nos habló desde el punto de vista de producción, pero de forestal, ¿sí? Entonces, el mantenimiento de esas especies es importantísimo. Recuerden también que vimos videos de cómo estaba la biodiversidad en Honduras, cómo estaba a nivel Latinoamérica, cómo estaba en Costa Rica, cómo estaba y qué estrategias de biodiversidad se aplicaban en Brasil, ¿sí? Aparte tuvimos un foro de biodiversidad, entonces
Ese principio básico también ya lo abordamos. El manejo de los nutrientes y el reciclado de la biomasa. Volvemos a biomasa, materia orgánica y nutrientes, ¿sí? Recuerden que hay 17 elementos esenciales para las plantas. Esos son los nutrientes como tal. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, todos. Desde el nitrógeno hasta el molibdeno, ¿sí? Y tenemos que incluir también el níquel, que es el último que se incluyó. Bueno, ya hace añitos, pero fue el último. Y el aumento del uso de insumos naturales y locales. Este aumento y uso de insumos naturales y locales, piénsenlo siempre, por ejemplo, ustedes están en un proyecto agroecológico, pero en un proyecto ecoturístico, obviamente, porque van a ser licenciadas de ecoturismo. Entonces, ese proyecto, como es ecoturismo, entonces siempre debe ser respetando que la biodiversidad, siendo sostenible y sustentable. Entonces tienen siempre que manejar insumos naturales, insumos locales, ¿sí? ¿Para qué locales y por qué naturales? Naturales para estar cuidando todo. Locales para disminuir y aumentar, disminuir pues pérdidas, aumentar rentabilidades, para disminuir impactos ambientales. Cuando nosotros, por ejemplo, en hidroponía a veces se utiliza la turba. Turba es un material que soporta muchísima agua, ¿sí? Entonces retiene mucha agua y esa turba, pero a veces esa turba venía de las turberas de Canadá. Entonces, esa turba no debería estar en los invernaderos para producción hidropónica, sino que debería de estar allá, en las turberas de Canadá, para nosotros no estar causando un desequilibrio y más bien que allá siga reteniendo esa agua que requiere, ¿sí? Que requerimos, bueno, del mundo entero. Entonces, siempre, este es un ejemplo que les puedo dar así rápido del aumento del uso de los insumos naturales y locales. Por ejemplo, aquí, al menos aquí en el norte del país hay mucho coco. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer una transición, un cambio, de en vez de estar trayendo turba y estar generando un impacto medioambiental, nosotros podemos es transformar todo ese coco, toda esa estopa de coco, le llamo yo, y eso también retiene humedad, pero hay que hacer una transición y utilizar los insumos locales. ¿Listo? Bueno, esos son principios básicos. Vean cómo todo eso se va juntando, ¿no? Se va juntando para irlo creando. Ahora sí miremos uno por uno. Entonces empezamos con algo que se llama abonos verdes, pero ¿qué pasó? No está aquí, no sé qué pasó. Bueno, luego voy a revisar, entonces sigamos con Boccaccio. Boccaccio es una de las prácticas muy bonita, es importante. Siempre la hacemos con los estudiantes porque es una práctica básica, ¿sí? Es una práctica básica ¿para qué? Para poder realizar y fabricar con insumos también locales todo lo que es un aporte de materia orgánica, ¿sí? Entonces, este se constituye como un sustrato, ¿sí? Se constituye en un sustrato y el aporte de materia orgánica enriquecido con muchísimos materiales, ¿sí? Aquí les dejo las materias primas. Esto, hagan de cuenta que es algo así como una receta básica de cocina. Si a alguna le gusta la cocina, hagan de cuenta que es una receta como de cocina. Pero usted la puede mejorar, la puede adaptar, la puede variar, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que tengan en la zona, volvemos a lo mismo, y de acuerdo a lo que requiera el suelo. Recuerden que este Boccaccio es uno y entraría en uno de los principios básicos y es el aporte de materiales orgánicos a todo el agroecosistema. Entonces, cuando hacemos, es una mezcla homogénea que realizamos con todos estos materiales. Vean por lo menos, por ejemplo, aquí está el carbón, harina de roca, que lo vamos a tratar aparte. Entonces, tenemos carbón, harina de roca, tenemos casulla de arroz, ¿sí? Este es madreado, que ahí estaban deshojando los estudiantes para ayudar también en el aporte de nitrógeno, porque el madreado es una leguminosa, entonces fija nitrógeno atmosférico. Aquí estamos haciendo la mezcla, ¿sí? Esto hay que removerlo bastante.
Aquí se estaba diluyendo la melaza, que es otra de las materias primas. Es un aporte energético para los microorganismos, porque todos los que nos van a hacer la descomposición de cada uno de estos materiales son los macro, meso y microorganismos, ¿sí? Aquí está el estiércol, ¿sí? Cualquier tipo de estiércol, en este caso pues teníamos de vaca. Y esto es algo que se llama M&M. Tomen nota, M&M son microorganismos de montaña. Pueden irlos consultando para ahondar un poquito más. Entonces, ¿cuáles son unos cuidados básicos que hay que tener con el bocachi o cuando se hace el bocachi? Bueno, el volteo. El volteo no es más que con estas palas o con cualquier tipo de herramienta poder ir pasando de un lado a otro para permitir la aireación, para permitir la baja de temperatura, ¿sí? Porque esto se pone caliente, porque los microorganismos empiezan a activarse con todo eso. Esto es como un pastel, algo súper delicioso para los microorganismos. Entonces ellos empiezan a activarse y toda esa activación empieza a generar calor, ¿sí? Ok. Entonces el volteo es importante, especialmente en las primeras vías, ¿sí? La temperatura siempre hay que cuidarla. Nosotros medimos con termómetro ambiental la temperatura, a ver cómo se encuentra, para nunca dejar que la temperatura aumente tanto a tal punto de que nos pueda entonces hacer morir a nuestros macro, meso y microorganismos. Especialmente aquí ya funcionarían mucho más los meso y los microorganismos. Los macro funcionan como al principio de la actividad. ¿Sabían ustedes que uno de los descomponedores primarios eran las moscas? ¿Lo sabían? No. Bueno, las moscas, que uno a veces dice, ay, qué molestas, o uy, no las quiero ver. Las moscas son uno de los descomponedores primarios y ellas aparecen inmediatamente después de que uno hace el bocachi. Es bien bonito, como que las llama toda esta mezcla, ¿sí? Acuérdense que esto es M&M, entonces aquí hay microorganismos, ¿sí? Microorganismos muy pequeñitos, por eso son micro, se pueden ver a través del microscopio. Aquí también hay muchos microorganismos, bacterias, levaduras, de todo. Y acuérdense que le damos entonces a ellos como que la chineamos y les ponemos la comidita, ¿para qué? Para que la descompongan. Y luego hay liberación entonces de un montón de cosas, incluido en ello los nutrientes para las plantas. Bueno, si alguien pregunta qué es el bocachi como tal, entonces de acuerdo a la FAO, es un proceso de semidescomposición aeróbica. Acuérdense que aeróbico significa que es en presencia de oxígeno. Anaeróbico es que no necesita presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, un proceso de semidescomposición aeróbico, de residuos orgánicos. Todo esto son residuos orgánicos que mezclamos, ¿sí? Que se mezclan, todos tienen su función, todos tienen su objetivo, todos tienen su aporte, ¿sí? Y gracias a las poblaciones de macro, meso y microfauna, ¿sí ven? Siempre hablamos de lo mismo, macro, meso y microfauna, que es la que nos va, yo le llamo los trabajadores gratuitos de nosotros, ¿sí? Solo tenemos que darles condiciones y ellos se van a presentar a trabajar. Nutre el suelo y por ende fertiliza las plantas, ¿sí? Entonces siempre volvemos a uno de los principios básicos, el aporte de materia orgánica, y esta es una muy buena fuente de aporte de materia orgánica. Aquí, como les decía, tienen una receta básica que la pueden ir mejorando o modificando de acuerdo a lo que ustedes tengan, ¿sí? A lo que ustedes tengan. Entonces, así mismo uno la va cambiando. Ah, que yo no tengo casulla de arroz en mi zona. Bueno, de pronto va a tener cascarilla de café, ¿sí? O conchitas de café. Bueno, también hace un aporte. Entonces, uno va mejorando, pero para saber qué reemplazar, por qué, yo necesito estudiar cada uno de las materias primas, ¿sí?
Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre el bokashi? ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya surgido? ¿A los cuántos días, Master, ya está listo este bokashi? Bueno, eso depende. Depende porque casi siempre hablamos que puede estar ya listo para aplicación. Hay gente que lo utiliza hasta de los 15 días, puede utilizarlo. Pero entre más tiempo se le dé también y la descomposición y los volteos hayan sido buenos y no se haya pasado de humedad y las temperaturas se hayan controlado, uno puede aplicarlo al mes, 2 meses, si quiere lo puede dejar 3 meses, ¿sí? Entonces, eso depende de cómo se haya trabajado. Otra cosa es que también le ponemos todo lo de todos los residuos orgánicos de la casa, los que ustedes han ido colectando. Entonces, todos esos residuos orgánicos, si están bien pequeñitos, entonces la descomposición va a ser más rápida, ¿no? Si están muy grandotes, va a ser más lenta. Entonces, eso depende de esos procesos y depende del manejo que se le ha dado, ¿sí? Pero nosotros hemos visto respuestas, bueno, en un mes ya se ve un cambio. En mes y medio, 2 meses, ya casi no se aprecia, la materia prima básica. Entonces ya va estando y ya se puede ir incorporando al suelo. ¿Sí? Ok, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Daniela, Dacia, Andrea. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No le. Ok. Bueno, entonces queda No claro le. lo del bokashi, ¿no? Recuerden que estos son macro resúmenes que yo les hago, pero también recuerden que en todos los libros y las cosas que les he proporcionado, aún ya saben buscar artículos científicos, los pueden buscar artículos de cada cosa, o pueden buscar libros o manuales de cada cosa, ¿sí? Para ir profundizando un poco y hacen sus resúmenes y demás. Ok, ahora pasamos a una práctica que es muy importante, especialmente en los suelos ácidos, ¿sí? Los suelos ácidos son suelos, lo llamamos ácidos cuando el suelo tiene un pH menor de 5.4, ¿sí? Eso ya es un suelo ácido, ¿sí? De 5.4 hacia abajo, entonces ya tenemos unos problemas, ¿sí? De disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, recuerden que el pH, cuando vimos pH, les mostraba que lo ideal de un suelo agrícola es, ¿qué pH? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuando vimos pH, conductividad, vimos materia orgánica, vimos SIC, vimos que era la SIC, que es la capacidad de intercambio catiónico? ¿Quién recuerda cuál es ese rango de pH ideal para los suelos? Bueno, el rango ideal es de 5.5 a 6.5, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí es que la mayoría de los nutrientes esenciales están disponibles, ¿sí? Están disponibles. Esa es la mayoría. Entonces, todo lo que la gente ve de escala de pH hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces le llama ácidos. Lo que ve en el centro le llama neutros y lo que ve al lado derecho le llama alcalinos, ¿sí? Alcalinos. Entonces, suelos ácidos, suelos neutros, suelos alcalinos. ¿Listo? Bueno, sigamos aquí. Entonces, les decía que esta práctica es especialmente para, esto es una enmienda. Eso de enmienda que es, bueno, es como una ayuda que yo le pongo a mi suelo, yo le pongo algo para que mejore, ¿sí? Entonces, es una enmienda, algo que me ayuda a reparar, algo que me ayuda a mejorar las condiciones de mi suelo para que esté bien a largo plazo y para largo plazo ya puede hacerse una fertilización con materiales orgánicos en este caso. Entonces con bokashi, con una buena composta, con unos porcentajes de vermicompost, ¿sí? Ok, entonces este encalado, vean aquí se está haciendo un encalado a estos polialtos de la universidad. Aquí estábamos realizando el encalado, ¿por qué? Porque
El norte del país se caracteriza por tener suelos extremadamente ácidos, ¿sí? Entonces siempre se requiere, además vean por ejemplo aquí, que también es en La Ceiba, es en el ancianato, en uno de los ancianatos de La Ceiba. Entonces vean esta coloración. ¿Recuerdan cuando vimos propiedades físicas de los suelos? ¿Sí? Que había la tabla Munsell, que tiene el croma, que tiene el value, ¿sí? ¿Qué me indica esos suelos rojizos? ¿Se acuerdan un poquito? ¿Qué indican esos suelos rojizos? Bueno, ya veo por qué les ayudo así en los parciales, ¿sí ven? ¿Sí ven? Ahí están las respuestas. Esos suelos rojizos me indican unos porcentajes altos de hierro, ¿sí? De hierro, de óxidos de hierro, de hidróxido de hierro, me indica acidez. Entonces, siempre que vemos porcentajes, siempre que vemos esas coloraciones, me indican eso. Entonces, estos suelos rojizos siempre están ácidos. Pero, ¿qué necesitamos para hacer un encalado? Bueno, necesitamos la determinación del pH, necesitamos saber si esa acidez la genera o la causa el aluminio intercambiable, si tenemos alta presencia de aluminio o si esa acidez es causada por otro responsable de la acidez y no el aluminio, ¿sí? Entonces, beneficios muchos, muchísimos, entre ellos el aporte de calcio. Si se hace con otros tipos de materiales encalantes, aquí les pongo un resumen pequeñito solo para que lo van estudiando. Entonces vean, por ejemplo, este es el nombre común, ¿sí? Esta es la fórmula química, este cuadrito se lo hice yo, y este es el nombre químico. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, este que le llaman calviva, es un óxido de calcio, y hay que tener cuidado si ustedes van a aplicar esto al suelo. Especialmente cuidado con qué. Con las manos, porque puede pelar las manos, ¿sí? Y también especial cuidado con los organismos porque mata. Mucha de la cal se utiliza para sanitizar, ¿sí? Para sanitizar lugares. Entonces, ella mata. Entonces, si uno va a hacer este aporte de cal viva, eso pues hay que consultarlo con un ingeniero agrónomo si es necesario ese aporte o si se puede utilizar otro tipo de material encalante para realizar el encalado. Entonces, porque este a mí no me agrada mucho. Si bien él reacciona rápido, ¿qué indica que reacciona? Significa que hace unos procesos químicos y me ayuda a que rápidamente el pH de la parte izquierda de la escala de pH me pase a la parte derecha de la escala de pH. No de un momento para otro me va a mover de 4 a 5, digamos, no. Eso es gradual, eso es despacio, eso es con reacciones lentas y eso es con monitoreo constante, ¿sí? Pero sí me va a ir ayudando a aumentar un poco ese pH, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean este que es uno de los que yo más recomiendo, que es la cal dolomita, ¿sí? O dolomítica le llaman algunos otros. Este es carbonato de magnesio. Entonces tiene carbonato de calcio con carbonato de magnesio. Y al tener carbonato de calcio y de magnesio, entonces me está aportando calcio y magnesio, ¿sí? Dos de los ¿qué? Dos de los nutrientes esenciales, ¿sí? De los macronutrientes esenciales. Entonces es importante. Entonces, aparte de que me aporta esos nutrientes que puede tener, siempre va a tener calcio, también me ayuda ¿a qué? A reducir la solubilidad de aluminio. El aluminio es tóxico y lo que me hace es que me distrofia, ¿sí? Causa una distrofia en la cofia de las raíces de las plantas. Entonces, hagan de cuenta que en la puntica de la raíz de la planta no me permite que continúe creciendo. Entonces, muchas veces, pues simplemente se muere de hambre la planta y muere. Así de simple. Entonces,